El sujeto y el objeto. Así es que, con la teoría de la autoorganización y la de la complejidad, tocamos los sustratos comunes a la biología y a la antropología, al margen de todo biologismo y de todo antropologismo. Nos permiten, al mismo tiempo, situar los niveles de complejidad diferentes en que se ubican los seres vivientes, incluido el nivel de muy alta complejidad y tal vez de hipercomplejidad propio del fenómeno antropológico. Tal teoría nos permite revelar la relación entre el universo físico y el universo biológico y asegura la comunicación entre todas las partes de eso que llamamos lo real. Las nociones de física y de biología no deben ser reificadas. Las fronteras del mapa no existen en el territorio, sino sobre el territorio, con alambres de púa y aduaneros. Si el concepto de física se agranda, se complejiza, todo es entonces física. Digo, entonces, que la biología, la sociología, la antropología son ramas particulares de la física. Asimismo, si el concepto de biología se agranda, se complejiza, todo aquello que es sociológico y antropológico es entonces biológico. La física, así como la biología, dejan de ser reduccionistas, simplificadoras y se vuelven fundamentales. Esto es casi incomprensible cuando uno está en el paradigma disciplinario en el cual la física, la biología, la antropología son cosas distintas, separadas, no comunicantes. Se trata, de hecho, de una apertura teórica, de una teoría abierta que vamos a esforzarnos en elaborar. El lector ya puede ver que esa teoría permite la emergencia en su propio campo de aquello que había sido hasta ahora rechazado fuera de la ciencia, el mundo y el sujeto. La noción de sistema abierto se abre, en efecto, no solamente sobre la física, por mediación de la termodinámica, sino más amplia, más profundamente sobre la fisis, es decir, sobre la naturaleza ordenada, desordenada de la materia, sobre un devenir físico ambiguo que tiende a la vez al desorden, entropía, y a la organización, constitución de sistemas cada vez más complejos. Al mismo tiempo, la noción de sistema abierto llama a la noción de ambiente, y allí aparece no más solamente la fisis como fundamento material, sino el mundo como horizonte de realidad más vasto, abierto más allá al infinito, porque todo ecosistema puede volverse sistema abierto dentro de otro ecosistema más vasto, etc. Así es que la noción de ecosistema, de agrandamiento en agrandamiento, se extiende por todos los azimuts, por todos los horizontes. El sujeto emerge al mismo tiempo que el mundo. Emerge desde el punto de partida sistémico y cibernético, allí donde un cierto número de rasgos propios de los seres humanos, finalidad, programa, comunicación, etc., son incluidos en el objeto, máquina. Emerge sobre todo a partir de la autoorganización, cuando autonomía, individualidad, complejidad, incertidumbre, ambigüedad se vuelven los caracteres propios del objeto. Cuando, sobre todo, el término auto lleva en sí la raíz de la subjetividad. Se puede concebir que desde entonces, sin que hubiera un abismo epistemológico infranqueable, la autorreferencia llevará a la conciencia de sí, que la autorreflexividad llevará a la reflexión, en suma, a que aparecieran sistemas dotados de una capacidad de autoorganización tan elevada como para producir una misteriosa cualidad llamada conciencia de sí. Pero el sujeto emerge también en sus características existenciales, que desde Kierkegaard han sido subrayadas. Lleva en sí su individualidad irreductible,
Su suficiencia, en tanto ser recursivo que se envuelve siempre sobre sí mismo, y su insuficiencia, en tanto que ser abierto e indecidible en sí mismo. Lleva en sí la brecha, la fragmentación, la pérdida, la muerte, el más allá. Así es que nuestro punto de vista cuenta con el mundo y reconoce al sujeto. Más aún, presenta a uno y otro de manera recíproca e inseparable. El mundo no puede aparecer como tal. Es horizonte de un ecosistema, del ecosistema, horizonte de la fisis. No puede aparecer si no es para un sujeto pensante, último desarrollo de la complejidad autoorganizadora. Pero tal sujeto no ha podido aparecer más que al término de un proceso físico a través del cual se ha desarrollado a través de 1000 etapas, siempre condicionado por un ecosistema volviéndose cada vez más rico y vasto, el fenómeno de la autoorganización. El sujeto y el objeto aparecen así como las dos emergencias últimas, inseparables de la relación sistema autoorganizador-ecosistema. Ahora bien, se puede entender que sistemismo y cibernética son algo así como la primera etapa de una nave espacial que permite el lanzamiento de una segunda etapa, la teoría de la autoorganización, la cual a su vez enciende una tercera etapa epistemológica, la de las relaciones entre el sujeto y el objeto. A partir de entonces, llegamos sin duda al punto crucial de la física y de la metafísica de Occidente, que desde el siglo XVII funda a una y otra, al mismo tiempo que las opone irreductiblemente. En efecto, la ciencia occidental se fundó sobre la eliminación positivista del sujeto a partir de la idea de que los objetos, al existir independientemente del sujeto, podían ser observados y explicados en tanto tales. La idea de universo de hechos objetivos, liberados de todo juicio de valor, de toda deformación subjetiva, gracias al método experimental y a los procedimientos de verificación, ha permitido el desarrollo prodigioso de la ciencia moderna. Ciertamente, como tan bien lo definiera Jacques Monod, se trata aquí de un postulado, es decir, de una posición acerca de la naturaleza de lo real y del conocimiento. Dentro de ese marco de referencia, el sujeto es o bien el ruido, es decir, la perturbación, la deformación, el error, que hace falta eliminar a fin de lograr el conocimiento objetivo, o bien el espejo, simple reflejo del universo objetivo. El sujeto es rechazado como perturbación o como ruido, precisamente porque es indescriptible según los criterios del objetivismo. No hay nada en nuestras teorías actuales del pensamiento que nos permita distinguir lógicamente entre un objeto como una piedra y un sujeto como unidad de conciencia, el cual aparece solo como un pseudo-objeto si lo ubicamos en el cuerpo de un animal o un ser humano y lo llamamos ego. El sujeto se vuelve fantasma del universo objetivo. Es la misteriosa X que desafía la descripción en términos de predicados aplicables a un objeto contenido en el universo. Pero rechazado de la ciencia, el sujeto se toma revancha en el terreno de la moral, la metafísica, la ideología. Ideológicamente es el soporte del humanismo, religión del hombre, considerado como el sujeto que reina o debería reinar sobre un mundo de objetos, a ser poseídos, manipulados, transformados. Moralmente es el cital indispensable de toda ética. Metafísicamente es la realidad última o primera que reubica al objeto como un pálido fantasma o, en el mejor de los casos, un objeto lamentable de las estructuras de nuestro entendimiento.
Desde todos esos aspectos, gloriosa o vergonzosamente, implícita o abiertamente, el sujeto ha sido trascendentalizado, excluida del mundo objetivo. La subjetividad o conciencia ha sido identificada con el concepto de algo trascendental que viene del más allá. Gunther. Rey del universo, huésped del universo, el sujeto se despliega entonces en el reino no ocupado por la ciencia. A la eliminación positivista del sujeto le responde desde el polo opuesto la eliminación metafísica del objeto. El mundo objetivo se disuelve en el sujeto que piensa. Descartes es el primero que hizo surgir en toda su radicalidad esa dualidad que habría de marcar el occidente moderno, postulando alternativamente al universo objetivo de la res extensa, abierto a la ciencia y al cogito subjetivo, irreductible primer principio de realidad. Luego, efectivamente, la dualidad del objeto y del sujeto se plantea en términos de disyunción, de repulsión, de anulación recíproca. El encuentro entre sujeto y objeto anula siempre a uno de los dos términos. O bien el sujeto se vuelve ruido, falto de sentido, o bien es el objeto, en última instancia, al mundo, el que se vuelve ruido, que importa el mundo objetivo para quien entiende al imperativo categórico de la ley moral, Kant, para quien vive el temblor existencial de la angustia y de la búsqueda, Kierkegaard. Si bien esos términos disyuntivos repulsivos se anulan mutuamente, son al mismo tiempo inseparables. La parte de la realidad oculta por el objeto lleva nuevamente hacia el sujeto. La parte de la realidad oculta por el sujeto lleva nuevamente hacia el objeto. Aún más, no hay objeto si no es con respecto a un sujeto que observa, aísla, define, piensa. Y no hay sujeto si no es con respecto a un ambiente objetivo que le permite reconocerse, definirse, pensarse, etc., pero también existir. El objeto y el sujeto, librados cada uno a sí mismo, son conceptos insuficientes. La idea de universo puramente objetivo está privada no solamente de sujetos, sino también de ambiente, de más allá. Es una idea de una extrema pobreza, cerrada sobre sí misma, que no reposa sobre nada que no fuera el postulado de la objetividad, rodeada por un vacío insondable que tiene en su centro. Allá donde está el pensamiento de este universo, otro vacío insondable. El concepto de sujeto, ya sea obstaculizado a nivel empírico, ya sea hipertrofiado a nivel trascendental, está a su vez desprovisto de un ambiente y aniquilando al mundo, se encierra en el solipsismo. Así aparece la gran paradoja. Sujeto y objeto son indisociables, pero nuestro modo de pensar excluye a uno u otro, dejándonos solamente libres de elegir, según el momento de la travesía entre el sujeto metafísico y el objeto positivista. Y cuando el sabio elimina de su espíritu las ansiedades de su carrera profesional, los celos y las rivalidades profesionales, su mujer y su amante, para inclinarse sobre las cobayas, el sujeto súbitamente se anula, configurando un fenómeno tan sin precedentes que semeja al pasaje de un universo a otro a través de un hiperespacio en un relato de ciencia ficción. Siendo el sujeto el reducto del conocimiento objetivo, se vuelve ruido, porque es el observador, el sabio mismo. Este observador, este sabio que trabaja precisamente sobre el objeto, ha desaparecido. El gran misterio, a saber, que la objetividad científica deba necesariamente aparecer en el espíritu de un sujeto humano, es completamente eludido, descartado o estúpidamente reducido al tema de la conciencia refleja. Ahora bien, este tema del reflejo es, sin embargo, mucho más rico que lo que pudiera parecer
apenas dejamos de aplicar la solución del avestruz a una contradicción evidente. Trae a colación la paradoja del doble espejo. En efecto, el concepto positivista de objeto hace de la conciencia una realidad, espejo, y al mismo tiempo una ausencia de realidad, reflejo. Y se puede efectivamente afirmar que la conciencia, de manera sin duda incierta, refleja al mundo, pero si el sujeto refleja al mundo, eso puede también significar que el mundo refleja al sujeto. ¿Por qué nuestro ego, que experimenta, persiste y piensa, no se halla por ninguna parte en nuestra visión del mundo? Se pregunta Schrödinger. Y se respondía que era porque él mismo es esa visión del mundo, es idéntico con el todo y no puede entonces ser contenido como una parte de ese todo. Así es que el objeto puede ser espejo para el sujeto tanto como el sujeto para el objeto. Y Schrödinger muestra el rostro doble de la conciencia del sujeto. Por una parte, es el teatro, el único teatro donde el conjunto del proceso del mundo tiene lugar. Por la otra, es un accesorio insignificante que puede estar ausente sin afectar para nada al conjunto. Finalmente, es interesante subrayar que la disyunción sujeto-objeto, haciendo del sujeto un ruido, un error, producía al mismo tiempo la disyunción entre el determinismo propio del mundo de los objetos y la indeterminación que se volvía lo propio del sujeto. Dependiendo de que uno valorice al objeto, se valoriza al mismo tiempo el determinismo, pero si uno valoriza al sujeto, la indeterminación se vuelve entonces riqueza, bullir de posibilidades, libertad. Y así toma forma el paradigma clave de Occidente. El objeto es el cognoscible, lo determinable, lo aislable y por lo tanto lo manipulable. Contiene la verdad objetiva y en ese caso es todo para la ciencia, pero al ser manipulable por la técnica es nada. El sujeto es lo desconocido por indeterminado, por espejo, por extraño, por totalidad. Así es que en la ciencia de Occidente el sujeto es el todo nada. Nada existe sin él, pero todo lo excluye. Es como el soporte de toda verdad, pero al mismo tiempo no es más que ruido y error frente al objeto. Nuestro curso ha sido guiado, por una parte, por la microfísica, donde sujeto y objeto se vuelven mutuamente relacionados. Aunque permanecen incongruentes uno para el otro, por otra parte, por la cibernética y el concepto de autoorganización. Ya nos hemos desenraizado de la alternativa determinismo-azar, porque el sistema autoorganizador tiene necesidad de la indeterminación y del azar para su propia determinación. Del mismo modo, escapamos de la disyunción y de la anulación del sujeto y del objeto porque hemos partido del concepto de sistema abierto, que implica en sí mismo, ya en su carácter más elemental, la presencia consustancial del ambiente, es decir, la interdependencia sistema-ecosistema. Si parto del sistema autoecoorganizador y lo remonto, de complejidad en complejidad, llego finalmente a un sujeto reflexivo que no es otro que yo mismo, que trato de pensar la relación sujeto-objeto. E inversamente, si yo parto de ese sujeto reflexivo para encontrar su fundamento o al menos su origen, encuentro mi sociedad, la historia de una sociedad en la evolución de la humanidad, el hombre autoecoorganizador. Así es que el mundo está en el interior de nuestro espíritu, el cual está en el interior del mundo. En ese proceso, sujeto y objeto son constitutivos uno del otro. Pero eso no arriba a una visión unificadora y armoniosa.
no podemos escapar a un principio de incertidumbre generalizada. Así como en microfísica el observador perturba al objeto, el cual perturba su percepción, así también las nociones de objeto y de sujeto son profundamente perturbadas, una por la otra. Cada una abre una brecha en la otra. Ahí lo veremos, una incertidumbre fundamental ontológica sobre la relación entre el sujeto y el ambiente, que solo puede resolverse por una decisión ontológica absoluta, falsa, sobre la realidad del objeto o la del sujeto. Una nueva concepción emerge tanto de la relación compleja del sujeto y del objeto, como del carácter insuficiente e incompleto de una y otra noción. El permanecer abierto, desprovisto de un principio de decibilidad en sí mismo. El objeto mismo debe permanecer abierto, por una parte sobre el sujeto, por otra parte sobre su ambiente, el cual a su vez se abre necesariamente y continúa abriéndose más allá de los límites de nuestro entendimiento. Esta restricción de conceptos, esta fisura ontológica, esta regresión de la objetividad del determinismo parecen aportar como primer fruto la regresión general del conocimiento, la incertidumbre. Pero esta restricción necesaria es un estímulo para el conocimiento. El error ontológico era el de dejar cerrado, es decir, petrificado, los conceptos de base de la ciencia y de la filosofía. Hace falta, por el contrario, abrir la posibilidad de un conocimiento a la vez más rico y menos cierto. Se puede extrapolar al conjunto de la ciencia y más ampliamente al problema del conocimiento. Lo que Niels Bohr había dicho después de la introducción al quantum en microfísica. Al principio de esta situación pudiera parecer muy lamentable, pero a menudo en el curso de la historia de la ciencia, si bien los nuevos descubrimientos revelaron los límites de ideas cuyo valor universal nunca se había cuestionado, fuimos recompensados, nuestra visión se expandió y nos volvimos capaces de conectar entre sí fenómenos que hasta entonces podían parecer contradictorios. Coherencia y apertura epistemológica. El esfuerzo teórico, cuyo movimiento indicamos trabajando naturalmente sobre la relación sujeto-objeto, trabaja al mismo tiempo sobre la relación entre el investigador, en este caso yo mismo, y el objeto de su conocimiento. Al traer consustancialmente un principio de incertidumbre y de autorreferencia, trae consigo un principio autocrítico y autorreflexivo. A través de esos dos rasgos lleva ya en sí mismo su propia potencialidad epistemológica. La epistemología tiene necesidad de encontrar un punto de vista que pueda considerar nuestro propio conocimiento como objeto de conocimiento, es decir, una metapunto de vista como en el caso en que un metalenguaje se constituye para considerar al lenguaje devenido objeto al mismo tiempo. Este metapunto de vista debe permitir la autoconsideración crítica del conocimiento, enriqueciendo la reflexividad del sujeto cognoscente. Aquí podemos esbozar el punto de vista epistemológico que permite controlar, es decir, criticar, trascender y reflexionar sobre nuestra teoría. Es también el punto de vista que nos sitúa ecosistémicamente al tomar conciencia de los determinantes condicionamientos del ambiente. Es necesario considerar a. El punto de vista que, situándonos en el ecosistema natural, nos incita a examinar los caracteres biológicos del conocimiento. Esta biología del conocimiento se ocupa, evidentemente, de las formas cerebrales a priori constitutivas del conocimiento humano y también de sus modos de aprendizaje a través del diálogo con el ambiente.
B. El punto de vista que nos sitúa en nuestro ecosistema social, Iket-Nuk, el cual produce los determinantes condicionamientos ideológicos de nuestro conocimiento. Así, la consideración del ecosistema social nos permite distanciarnos de nosotros mismos, mirarnos desde el exterior, objetivarnos, es decir, reconocer al mismo tiempo nuestra subjetividad. Pero ese esfuerzo necesario es insuficiente. Hay entre el sistema cerebral humano y su ambiente una incertidumbre fundamental que no puede ser evitada. La biología del conocimiento nos muestra, en efecto, que no hay ningún dispositivo en el cerebro humano que permita distinguir la percepción de la alucinación, lo real de lo imaginario. Hay asimismo incertidumbre acerca del carácter del conocimiento del mundo exterior, ya que este conocimiento está inscrito en los patterns de organización fundamentalmente innatos. Del lado de la sociología del conocimiento, llegamos igualmente a una incertidumbre irreductible. La sociología del conocimiento nos permitirá relativizar nuestros conceptos, situarnos en el juego de las fuerzas sociales, pero no nos dirá nada cierto acerca de la validez intrínseca de nuestra teoría. Nos hace falta, entonces, otro metasistema de carácter lógico, que examine la teoría desde el punto de vista de su consistencia interna. Entramos aquí en el campo clásico de la epistemología, pero nos chocamos con el problema de la indecibilidad godeliana. El teorema de Gödel, aparentemente limitado a la lógica matemática, vale a fortiori para todo sistema teórico. Demuestra que es un sistema formalizado. Hay por lo menos una proposición que es indecidible. Esa indecibilidad abre una brecha en el sistema que se vuelve entonces incierto. Es cierto que la proposición indecidible puede ser demostrada en otro sistema, en verdad un metasistema, pero este tendrá también su brecha lógica. Hay allí como una barrera infranqueable al logro del conocimiento, pero se puede también ver allí una incitación a la superación del conocimiento, a la constitución de metasistemas, movimiento que de metasistema en metasistema hace progresar al conocimiento, pero hace siempre aparecer al mismo tiempo una nueva ignorancia y un nuevo desconocimiento. Podemos ver entonces cómo es que esa incertidumbre está ligada a la teoría del sistema abierto. En efecto, el metasistema de un sistema abierto no puede más que ser él mismo abierto y tiene a su vez necesidad de un metasistema. Hay entonces correspondencia entre la perspectiva abierta en la base de la teoría del sistema abierto y la brecha infinita abierta en la cima de todo sistema cognitivo por el teorema de Gödel. Todo ello nos incita a una epistemología abierta. La epistemología, es necesario subrayar en estos tiempos de epistemología armada, no es un punto estratégico a ocupar para controlar soberanamente todo conocimiento, rechazar toda teoría adversa y atribuirse el monopolio de la verificación y por lo tanto de la verdad. La epistemología no es pontificia ni judicial, es el lugar tanto de la incertidumbre como de la dialógica. En efecto, todas las incertidumbres que hemos revelado deben confrontarse, corregirse las unas con las otras, interdialogar, sin que se pueda esperar siempre taponar con el esparadrapo ideológico la brecha última. Es aquí que la expresión citada anteriormente de Niels Bohr, según la cual una limitación al conocimiento se transforma en una ampliación del conocimiento, cobra su pleno sentido epistemológico y teórico. Todo progreso importante del conocimiento, como lo ha señalado Kant, se opera necesariamente por la quiebra y la ruptura de sistemas cerrados.
que no tienen dentro de ellos mismos la actitud de la trascendencia. Se opera entonces cuando una teoría se muestra incapaz de integrar observaciones cada vez más centrales, una verdadera revolución que quiebra en el sistema aquello que le daba tanto su coherencia como su clausura. Una teoría sustituye a la antigua teoría y eventualmente integra a la antigua teoría provincializándola y relativizándola. Ahora bien, esta visión de la evolución como trascendencia de un sistema y constitución de un metasistema vale no solamente para las ideas científicas, sino también para los sistemas autoecoorganizadores vivientes. Y reencontrarnos una vez más, una coincidencia necesaria para nuestra ligazón epistémico-teórica, la teoría de la autoorganización lleva naturalmente en ella el principio y la posibilidad de una epistemología que, lejos de volver a encerrarla solipsísticamente en sí misma, confirma y profundiza sus dos aspectos fundamentales, la apertura y la reflexividad, auto, y sus dos relaciones fundamentales, ecosistemas y metasistemas. Así es que, lejos de intentar una unificación rígida, podemos asegurar una conexión laxa, pero indispensablemente entre apertura sistémica y brecha godeliana, incertidumbre empírica e indecibilidad teórica, apertura física termodinámica y apertura epistemológica teórica. Podemos, en fin, darle un sentido epistémico a nuestra concepción abierta de la relación sujeto-objeto. Esta concepción nos indica que el objeto debe ser concebido en su ecosistema, y más aún en un mundo abierto, que el conocimiento no puede contemplar, y en un metasistema, una teoría a elaborar en la cual sujeto y objeto serían ambos integrables. El sujeto aislado se encierra en las dificultades insuperables del solipsismo. La noción de sujeto no cobra sentido más que dentro de un ecosistema, natural, social, familiar, y debe ser integrada en un metasistema. Cada una de las nociones sujeto y objeto, en la medida en que se presenta como absolutas, dejan ver entonces un hiato enorme, ridículo, infranqueable. Pero si esas nociones reconocen ese hiato, el mismo se vuelve entonces apertura de una noción hacia la otra, apertura al mundo, apertura hacia una eventual trascendencia de la alternativa, hacia un eventual progreso del conocimiento. Recapitulemos. La concepción compleja que tratamos de elaborar llama a y aporta los medios para la autocrítica. Llama a un desarrollo natural, a la revisión epistemológica, y conlleva verdades biodegradables, es decir, mortales, es decir, vivientes.